quiero decir simplemente, mucha gente probablemente no sepa de quién estamos hablando. La televisión es antes y después de algunas personas. Antes y después de Mancera hubo otra televisión, por supuesto. Antes y después de Fernando Marín hay otra televisión. Esto no hay ninguna duda. Desde Calabromas, Mesa de Noticias, él transmitir el polo, el fútbol, todo lo que a ustedes se ocurre. Y además hacer a Racing campeón, que ahora están ahí en el camino. Todo eso es Fernando Marín. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Chiche? Un placer enorme. Gracias Y igualmente. no diga la cantidad de años que nos conocemos. No, porque Pero es bueno decirlo. hace más de 50. Había un colectivo colorado que iba a Flores, que era el 55. Sí, un poquito más también. Y un poquito más Sí, también. podía ir al norte el 60. Fernando Marín es, insisto, la televisión es antes y después de Fernando Marín. Son los pioneros, se llaman pioneros. Suena a una cosa medio de campo, pero es cierto, ha sido un gran pionero. Es audaz. Longobardi no existía hasta que existió Marín. No existía La Máquina de Mirar, esa famosa, se programa video show que recorrió el mundo con grandes periodistas, Quique Llamas de Madariaga, otros los veteranos. Lo digo, todo eso es Fernando Marín. Ahora, ¿todo salía de tu cabeza o vos tenías asesores? No, yo fui siempre un amante del músculo de la oreja. Sí, ¿no? oír. Escuchar. Y me reunía con los que creía, indudablemente fue la mayoría de los que sabían, ¿no? Y cada uno en su género. El tipo que sabía de radio yo lo escuchaba, el tipo que salía de televisión o de gráfica o de eventos. La promoción era como mala palabra para los publicistas, sangre pura de carrera. Entonces plantaban un cartel que decía auspicia Pirulo y eso era suficiente. Era la promoción, y yo la promoción la hacía artesanal para darle al target específico, al cliente específico en el centro del blanco. Y bueno, y formando ese tipo de equipos encontré grandes productores que después fueron muy buenos conductores. El caso de Adolfo Castelo, por ejemplo, que fue productor mío en Cantaniño. Fíjate el nombre, Cantaniño, bueno, Mesa de Noticias. Sí, Mesa de Noticias, que lo Calabromas. hicimos con Carlos Montero, que era director de noticias de Canal 13. Después fue gerente. Fue gerente de noticias y ahí formamos Marín Montero y Asociados. Duró poco esa sociedad. Sí, duró poco porque, bueno, pero fue el primer año explosivo, el año y medio, que fue el boom. Y después cuando se fueron a otro canal, yo di un paso atrás, sí, ¿no? Por convicción, ¿no? Porque en ese sentido fui un poco, no cabeza dura, tenía como una intuición que es también... iba a cambiar la cosa. Que iba a cambiar. Está claro lo siguiente, dentro de pocos días se va a estrenar una docuserie con el protagonismo de Fernando Marín contando en 3 videos sucesivos, uno por semana, la historia de un pionero de la televisión. Realmente es la televisión antes y después de Fernando Marín. Desde transmitir polo, o sea, hasta con una cámara hacía polo, me parece. Sí, porque el polo somos los mejores del mundo. Sí. Fuimos los primeros campeones olímpicos. Hay un árbol en Palermo que lo trajeron chiquitito, lo plantaron y hoy cubre toda la sombra del polo de Palermo frente al hipódromo. Somos los mejores del mundo. Hoy todavía no volvió a ser olímpico, y yo dije, ¿cómo no se va a transmitir? Y le pedí en ese momento lo que era TC, hoy la televisión pública, que me diera un espacio, y dije, tengo que tener algo atractivo al lado, aunque no sepa nada de polo, y la llevé a Graciela Alfano. No elegiste mal. No elegí mal, era fantástica, y bueno, y el que sabía de polo, que estaba al lado mío también, y que yo soy un amante de los caballos y de la equitación y de todo, es mi segunda pasión, por decirlo de alguna manera. Transmitimos un polo de bajo nivel, pero le dimos a la gente, ¿no? ¿Qué significaba el polo? Pero sí fue una audacia impresionante. Yo me acuerdo que me quedaba viendo los partidos de polo. Sí, Después el fútbol transmitía a todo el mundo, pero había que empezar con polo. Después también darle forma al fútbol de otra manera. Siempre presentaste la cosa. Para mí el hit mayor fue La Máquina de Mirar, sin duda. Sí, hay como hitos, ¿no? Vos nombraste el fútbol y el fútbol en ese momento, en el 78, cuando
estaba yo en Radio Belgrano, ¿no? Estaba el Gordo Muñoz por un lado, con todo su equipo en Rivadavia, y Víctor Hugo, ¿no? Y entre ellos se repartían. Cuando me dicen tienen que hacer Belgrano, yo digo, apunto al interior, digo, pero tengo que traer dos figuras muy fuertes que atrapen a la audiencia. Entonces lo puse de comentarista a Bernardo Neustadt. Sí. Y eso fue un boom. Que sabía de fútbol. Que sabía de fútbol y era de Racing. Sí. Él empezó en la revista Racing. Exactamente. Sí. Era escriba de la revista Anoten Racing. los nombres, ¿eh? Y al otro comentarista lo puse a Carlos Fontana Rosa. Entonces, con Gillo Arangio en el relato, ¿no? Que era muy brillante, se hizo una trilogía, fuimos terceros, ¿no? Fuimos terceros. Bueno, tercero de dos monstruos. Terceros dignos. Y hacíamos el fútbol de otra manera, con otro lenguaje. Gillo Arangio era tartamudo, excepto cuando transmitía. Es verdad, y me pedía por favor cuando lo llevé a televisión que le diera una lapicera en la mano y para que oficiara de micrófono, y con eso no tartamudeaba. Cuando le sacabas la lapicera, no podía hablar, Impresionante. Impresionante. Ahora fíjense lo que significa Marín en la historia de la comunicación, ¿no? De los últimos 50 años. Un protagonista decisivo. ¿Y la docuserie es divertida o no? Es divertida porque, primero que no la vi. ¿No la viste? Tengo algún derecho a veto si se ofende a alguien, ¿no? Pero me di cuenta que a medida que me iban preguntando los muchachos de acá, de la productora, Sí. ¿no? Que son brillantes, ¿no? Y tenían una inquietud, yo veía que los capturaba con mis cuentos, ¿no? Que no eran sanata, eran cuentos, Sí, reales, cuentos reales, ¿no? Sí. Entonces que le hablaba de Graciela Borges, le hablaba de Monzón, le hablaba en fin, de Susana Jiménez, que la hice hacer radio. En un momento se me ocurrió juntar 6 mujeres y hacer un programa de radio con 6 mujeres solamente, ningún hombre. Entonces traje a China Zorrilla, a la mujer de Cibrián, Ana María Campoy, Graciela Borges. Entonces era un sinfín de mujeres. Ahora, tenías ¿no? un poder de convocatoria importante. Sí, un poder de convocatoria importante, sobre todo porque yo tengo una fórmula que a lo mejor suena esto a vetusto, a jovato, Sí. ¿no? Yo cuidaba el lenguaje, ¿no? Sí, siempre fuiste sobrio. Y el lenguaje creo que es una manera del aire de ser estético, ¿no? Entonces, tanto cuidaba el lenguaje como cuidaba que los que salían al aire estuvieran más o menos vestidos correctamente, Sí. ¿no? Y eso también es... Pero también trajiste al Chavo. Sí, lo descubrí, no es producción mía, No, yo pero sé, lo pero descubrí. lo descubriste, Y lo yo pusiste en la Argentina. cuando lo llevé, estaban los militares, los llevé a Canal 13 por primera vez. Sí. Esa es una buena anécdota, ¿no? Porque le dije, le traigo algo que realmente les va a encantar, señor. Viste que a los marinos se les decían señor y a los militares por el grado. Sí. Y este era marino. Y me dice, a ver, che, póngalo, ¿no? Porque se sentían, ¿no? Sí. Y le metí un Humatic y justo sale el Chavo en el momento, el Chapulín en el momento que dice, sígame los buenos, ¿viste? Que él decía, sígame los buenos. Y lo mira así con cara de súper entendido, así como estoy mirando a cámara, y me dice, un poco subversivo, ¿no? En un conventillo, digo, digo, ¿usted sabe que no había reparado en eso, señor? Me lo llevé, pero volando, y la rompió después en Canal 9, bueno, precedimos un programa nuestro también con Alberto Muney y Berugo Carámbula, que se llamaba Super Show Infantil, con Gachi Ferrari, y bueno, y realmente yo metía primero... Si todo eso va a tener la docuserie, Sí. yo ya la quiero ver. Sí, todo eso va a tener y va a tener historias que vamos a llamarlas de glamour, de las historias mías de la vida, ¿no? En las agencias de publicidad, cómo creaba lo que era promoción. Levantamos todas las butacas del cine ópera, ¿no? Por 15 días
para hacer el lanzamiento de un auto. Hicimos un símil empedrado como si fuera Place Vendôme en París. Sí. Todo el mundo hablaba en francés cuando entraban los invitados, que eran los concesionarios, invitados especiales, toda comida francesa, hasta que se apagó la luz de golpe y con los escenógrafos del Colón habíamos hecho una maqueta a escala del mismo tamaño del auto Peugeot que largábamos. Y se lanzó por un aerocarril, era como de plata. Y perforó. Pero era una cosa impresionante. Perforó el escenario que tenía las cortinas que le habíamos puesto de papel negro, ¿no? Entonces lo perforó y cuando se abrió, se apagó París y apareció la biela. Mirá. Y ahí estaba el Peugeot verdadero rugiendo. Para mí eso era promoción. Eso era una promoción. Entonces esas son grandes... hitos de la publicidad. Claro, son los secretos que tiene los géneros distintos de la medicina. Así como tenés traumatología... Ahora, era una Argentina mucho más próspera. Era una Argentina... Primero, hay que decir la verdad, ¿no? La masividad de la gran cantidad explosiva de habitantes nivela para abajo, no para arriba, ¿no es así? Y al tener el mundo 1.780 millones de habitantes, cuando yo salí de sexto grado, ¿no? Que es el séptimo de ahora, a los 8.000 millones de ahora, ¿no? Algo cambió el mundo. Cambió el mundo, indudablemente cambió el mundo. Y eso también le da como una inmediatez. Hoy a lo mejor estoy hablando y el televidente me dice, ¿cuánto habla este tipo? Antes explicabas más. O sea, te ibas un poquito... Pero siempre la palabra en televisión, Fernando, y vos lo has demostrado con la máquina de mirar, siempre el valor del testimonio es importante, siempre mide. Sí. Aunque vos, digo, no importa si a veces tenés la imagen, no tenés la imagen, si alguien dice cosas valiosas, siempre mide. Sí, 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 y esta es una... Vos tenías periodistas que decían cosas valiosas. ¿Cómo se llama el petizo de los anteojos? Sí, Fernández de Rosa. No, el periodista. Ah, bueno, no, ese no me acuerdo de ese. Yo sí. Un genio, un genio. El hijo trabaja en América. Sí, no. De ese no me acuerdo. Ese estaba en Canal 13. Ese estaba en Canal 13. Ese estaba en Canal 13. En el equipo de Video Show. Sí, pero esto que dijiste vos, de que el testimonio vale... El valor de la palabra sigue siendo muy fuerte. Sí, pero ¿sabés qué, Chiche? Un canal familiero como este, sí. El valor de la palabra cobra mucho más que en los streaming que te meten un título y te hacen un agujero así, sí. Porque ponen Marín se droga y ya quedó el título, ¿viste? Sí. Entonces el valor de la palabra cuando viene la explicación por ahí es tarde. ¿Viste? No, sí. Pero bueno. Hay una transferencia hacia el streaming y todo eso. De cualquier modo, yo creo que así como no murió nunca la radio, ni murió el cine, ni va a morir la televisión, digo, siempre hay... Y ni creo que vaya a morir la gráfica. La gráfica va a seguir existiendo. Sí, yo a la radio, ¿sabés qué le digo que es? La radio es como las hormigas, ¿no? Porque se te meten por abajo de la puerta, sí. Vos la pisás o zapateás un malambo, pero matás a 2 o 3. ¿Por qué? Vos entrás a una casa y estás escuchando radio. ¿Y quién la prendió? Y no sabés, la pudo haber prendido la tía, el chico, ¿no? Entonces, la radio es un elemento que forma parte del mobiliario de la casa, ¿no? Esa es la radio para mí. Y siempre tiene que estar prendida. Es beligerante. No, ahora puedes hacer otras cosas y escuchar la radio. El diario lo vas a comprar, sí, ¿no? La radio está ahí. La radio está ahí y está prendida y no sabes quién la prendió. Entonces, ¿a dónde lo escuché? No sé. Y por eso es mágica. Yo tenía un programa en Radio 10, me acuerdo que empezaba a las 8 de la noche el programa y la gente me hacía muchos llamados telefónicos. Y de fondo de los llamados telefónicos, era Susana Jiménez. O sea, la gente miraba, Susana Jiménez escuchaba la radio. Maravilloso. Fíjate lo que es eso. Maravilloso. Fernando, ese docuserie se va a ver en 3 episodios. Dentro de pocos días se va a empezar a anunciar. En 6. ¿Empieza en 6? No, en 6 episodios. 6 episodios, bueno, 6 episodios. Entonces, la docuserie que va a contar la historia de un pionero de la televisión, el hombre que revolucionó, sí, fue pionero, pero
La televisión antes y después de Fernando Marín, la radio antes y después de Fernando Marín, la promoción y la publicidad antes y después de Fernando Marín, y Racing antes y después de Fernando Marín, porque todas las cosas lo hizo campeón a Racing. Sí, en el 2001, ¿no? Pero bueno,